A ver, ¿y si esa idea tan común de que el mundo va de mal en peor fuera completamente equivocada? Hoy, basándonos en el libro de Steven Pinker, En defensa de la ilustración, vamos a meternos de lleno en un argumento que va contra la corriente, que a pesar de los titulares y del pesimismo general, la humanidad, de hecho, está progresando. Para empezar, hay que reconocer algo que se siente en el aire, ¿no? La sensación de que vivimos tiempos oscuros, llenos de peligros. Es un sentimiento que parece estar en todas partes, casi que lo respiramos. Esta cita, resume perfectamente esa visión del mundo que domina el discurso político y sobre todo los noticieros. La narrativa constante es de crisis, de decadencia, de un futuro incierto. Se nos pinta un panorama bastante sombrío del presente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pinker no dice que esta visión pesimista esté un poquito equivocada, no, sostiene que es radicalmente falsa. Así que vamos a sumergirnos en esto y ver qué es lo que de verdad dicen los datos. Ok, el progreso no es solo una opinión o un sentimiento, es algo que se puede medir. Y cuando lo hacemos, mirando décadas y hasta siglos, la imagen que emerge es, la verdad, muy diferente, sobre todo en áreas clave para el bienestar humano. Y la escala de este logro es, asombrosa. Gracias al control de enfermedades infecciosas, desde 1990 se han salvado las vidas de más de 100 millones de niños. 100 millones. Es uno de los mayores triunfos de la salud pública en toda la historia de la humanidad, sin exagerar. Pensemos en lo complejo que es volar. Es una maravilla de la ingeniería. Y sin embargo, esta gráfica muestra de una forma clarísima cómo la tecnología y la regulación han hecho que uno de los transportes más sofisticados sea increíblemente seguro. La tendencia a la baja en la mortalidad es sencillamente espectacular. Uno pensaría que más autos es igual a más peligro, ¿cierto? Pues los datos nos dicen lo contrario. De hecho, la vida en la época de los carruajes tirados por caballos era muchísimo más peligrosa. La tasa de mortalidad era 10 veces mayor que la asociada a los autos hoy en día. Y esto es un cambio que lo transforma todo. En 1820, más del 80% de la población mundial no sabía leer ni escribir. Hoy, más del 80% sí tiene una educación básica. El acceso al conocimiento es una de las bases más sólidas de cualquier tipo de progreso. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el motor detrás de estas mejoras tan gigantescas? Según Pinker, la respuesta está en un conjunto de ideas que nacieron hace unos 250 años. Los ideales de la ilustración. Son básicamente estos tres pilares los que, según Pinker, lo cambiaron todo. La razón como la herramienta para entender el mundo. La ciencia como el método para aplicar ese entendimiento. Y el humanismo como el objetivo final, el bienestar de las personas. La idea es simple, pero ¡wow! ¡Qué poderosa! Veamos cómo funciona. El humanismo fue como decir, oigan, un momento, la vida y el bienestar de cada persona importan. Nos empujó a expandir nuestro círculo de compasión. Y fue la fuerza que impulsó la abolición de prácticas terribles como la esclavitud, la tortura o los castigos sádicos que fueron la norma durante milenios. Y la ciencia, fue la herramienta que hizo ese humanismo una realidad tangible, material. Desde las máquinas en el campo que nos salvaron de la hambruna, hasta algo tan básico hoy como las prácticas de higiene que salvan millones de vidas, la ciencia ha sido el motor de nuestro bienestar físico. Y esto nos lleva a la gran paradoja. Si las cosas están mejorando y los datos objetivos lo demuestran, ¿por qué el pesimismo es tan dominante? ¿Por qué tenemos esa sensación de que todo se está desmoronando? Es que aquí está el cortocircuito. Los medios se enfocan en eventos negativos y repentinos, el desastre, la crisis, la violencia. Pero el progreso es lento, es gradual, se acumula poquito a poco, así que rara vez es noticia. Nuestra percepción diaria se alimenta de las excepciones, no de la tendencia general. Esto tiene que ver con un sesgo cognitivo que todos tenemos. Como las noticias negativas son más impactantes y memorables, nuestro cerebro sobreestima su frecuencia. No es que los medios mientan, es que la propia naturaleza de las noticias, enfocarse en lo que pasa ahora mismo, no en procesos largos, distorsiona sistemáticamente nuestra visión del mundo.
Y esto nos lleva a la raíz psicológica más profunda de nuestro pesimismo. Como lo dice Pinker, nuestra mente simplemente no procesa de la misma manera las buenas y las malas noticias. Hay un desbalance. Esta asimetría está, por así decirlo, cableada en nuestra psicología. Estamos programados para prestarle mucha más atención a los problemas, a las amenazas y a los fracasos que a ese progreso lento y silencioso. Por eso, incluso en un mundo que mejora, es tan fácil sentirse mal. Pero ojo, reconocer todo este progreso no significa ser un optimista ingenuo, para nada. El camino que tenemos por delante no está garantizado y enfrenta amenazas muy reales que debemos abordar con la misma razón que nos trajo hasta aquí. Y este es un punto clave. El progreso no es una fuerza mágica ni una ley de la naturaleza. Es el resultado de decisiones humanas, de resolver problemas. Por eso, celebrar los logros del pasado no significa ignorar los problemas del presente ni el sufrimiento que todavía existe. Pinker no es que ignore los gigantescos desafíos que tenemos. Al contrario, él argumenta que solo si valoramos el progreso que hemos logrado, podemos encontrar la confianza y las herramientas para enfrentar los problemas del futuro. No es una fantasía, es una evaluación bastante realista. Esta idea reformula la lucha por completo. Ya no se trata de una batalla entre tribus políticas, de nosotros contra ellos. Se trata de una lucha de toda la humanidad contra el desorden natural, contra el deterioro y, sobre todo, contra la ignorancia que nos impide resolver nuestros problemas. Y con esto llegamos al final. La conclusión no es de autocomplacencia, no es para sentarse a esperar, es de responsabilidad. El progreso es un logro humano y es frágil, requiere que lo defendamos activamente. Y eso nos deja con la pregunta clave: ¿cómo seguimos usando la razón, la ciencia y el humanismo para construir un futuro mejor? A ver, ¿cómo es que un psicólogo académico termina siendo una de las voces más influyentes del planeta? Hoy vamos a meternos de lleno en la trayectoria de Steven Pinker para tratar de descifrar ese mapa que lo llevó del laboratorio a la conversación global. Para que nos hagamos una idea del nivel de influencia del que estamos hablando, escuchen esto. Es una frase de Bill Gates. Y no es el elogio de un colega académico, es de una de las figuras más importantes de la tecnología mundial. Este respaldo nos dice algo clave. Las ideas de Pinker no se quedaron en la universidad, llegaron a lo más alto de la conversación global. Entonces, esta es la gran pregunta que va a guiar nuestro análisis, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿cómo exactamente un científico se transforma en una voz tan central en el debate público? La carrera de Pinker es, la verdad, un caso de estudio fascinante para entenderlo. Bien, empecemos por el principio. Todo gran edificio, como se dice, necesita cimientos sólidos. Y en el caso de Pinker, antes de ser un autor de bestsellers, construyó una reputación, formidable en el mundo académico. O sea, su fama no salió de la nada, Para nada. Está anclada en décadas de investigación científica súper rigurosa. A ver, démosle un vistazo rápido a su recorrido académico. Se gradúa en McGill, saca su doctorado en Harvard y de ahí se va a enseñar a dos de las instituciones de investigación más prestigiosas del planeta, el MIT y de nuevo a Harvard. Ojo, esto no es simplemente una carrera académica, estamos hablando de una carrera en la mismísima élite del pensamiento científico. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo dio ese salto del laboratorio a la lista de los más vendidos? Bueno, la clave de todo, de su influencia pública, está en su habilidad, que es realmente extraordinaria, para agarrar ideas súper complejas de la psicología, la lingüística y ¡pum!, traducirlas en libros que cualquiera puede leer, libros accesibles y que además te provocan. Su gran salto a la fama, el momento clave, fue con El instinto del lenguaje. Y la idea central era, súper provocadora para la época. Básicamente decía: el lenguaje no es algo que aprendemos como la historia en la escuela. No, es un instinto, algo biológico con lo que ya nacemos. Y esto, claro, iba en contra de décadas de pensamiento que veían el lenguaje solo como una invención cultural. Y la reacción fue, inmediata y abrumadora.
Ahora, lo interesante aquí es de dónde venían los premios. Por un lado, de la comunidad científica, pero por el otro, del mundo literario, como el New York Times. Y ojo con esto, porque este patrón de ser reconocido en ambos mundos se iba a repetir una y otra vez. Apenas 3 años después, su ambición se fue a las nubes. Con cómo funciona la mente, se propuso algo casi imposible: explicar la mente humana. Toda, así como suena. Y para hacerlo, usó herramientas de la computación y la evolución para abordar todo, desde cómo vemos hasta por qué nos reímos. Y acá es donde vemos cómo su estatus se consolida de una forma impresionante. A ver, ser finalista del premio Pulitzer, eso no es algo que le pasa todos los días a un libro de psicología. ¿Estamos de acuerdo? Esto demuestra que sus ideas no solo eran importantes para la ciencia, sino que sus libros ya eran considerados obras literarias de primerísimo nivel. Después vino la que es quizás su obra más controversial, La Tabla Rasa. En este libro se fue directo a la yugular de una idea central en las ciencias sociales, que la mente es como una pizarra en blanco que la cultura va llenando. Pinker dijo no, para nada, y defendió con todo la existencia de una naturaleza humana, algo con lo que ya venimos de fábrica, una idea con unas implicaciones gigantescas. Y aquí el punto clave, lo que de verdad llama la atención, es la consistencia. Miren esto, una segunda nominación como finalista al Pulitzer. Esto ya no es suerte, no es un éxito aislado. Esto demuestra un periodo sostenido de trabajo con un impacto, excepcional, que logró capturar la atención tanto de la academia como del público lector. ¡Claro! Con todo este éxito monumental de sus libros, se empezó a generar una ola de reconocimiento muchísimo más grande. Es como un efecto eco, ¿saben? Donde la influencia ya no se queda en las librerías, sino que empieza a rebotar y a expandirse hasta llegar a las esferas más altas del mundo intelectual. Esta imagen, la verdad, es la que mejor resume su posición tan única. Por un lado, están los máximos honores del mundo científico, como ser elegido para la Academia Nacional de Ciencias. ¡Casi nada! Y por el otro, los premios más importantes de organizaciones humanistas. Que una sola persona sea tan celebrada en estos dos mundos, que a veces chocan, es extremadamente raro. Demuestra una capacidad increíble para construir puentes entre la ciencia pura y dura y las grandes preguntas sobre quiénes somos. 10. ¿Qué significa este número? Bueno, representa la cantidad de doctorados honoris causa que le han dado. Y no de un solo lugar, sino de universidades de todo el mundo, desde Noruega hasta Colombia. Es una forma súper simple pero muy potente de medir el impacto académico global que tiene y el respeto que su trabajo inspira a nivel internacional. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, esa base académica súper sólida, el megáfono que fueron sus libros y el eco de todo ese reconocimiento, emerge la imagen completa, la de un verdadero intelectual público. Es decir, alguien que no solo se quede escribiendo sobre ideas, sino que se mete de lleno, que participa activamente para darle forma a las conversaciones de nuestra sociedad. Y ojo, que esta influencia no se queda en la teoría, es súper práctica. Lo vemos presidiendo el panel que decide cómo se usa el lenguaje en un diccionario importantísimo, o participando en comités de derechos humanos. Su trabajo literalmente salta de la página y aterriza en el mundo real para impactar la cultura, la educación y hasta la política. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar. La carrera de Pinker nos muestra un modelo, un camino de cómo las ideas basadas en datos y argumentos sólidos pueden abrirse paso en medio de tanto ruido. En un mundo que está, la verdad, saturado de opiniones, su trayectoria nos obliga a hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuál es el verdadero valor de esas personas que dedican su vida a sintetizar conocimiento y presentárselo de forma clara al mundo?